Así que buenas noches de nuevo, bienvenidos al estudio de esta noche. Gracias al Padre, pues pudimos cenar más que suficiente, así que si oyen algún ruido en el trasfondo es que alguien se cayó dormido de la silla. Así que vamos a esperar que no se me durma mucho. Esta noche se encuentran dos porciones, que es la porción Jucat y la porción Balak. En la porción Jucat solamente hay 3 mandamientos, de los cuales son positivos los 3. En la porción Balak no hay ningún mandamiento. Y Jucat comienza en Números 19, verso 1, al capítulo 22, verso 1. Y luego la porción llamada Balak comienza en Números 22, verso 2, al 25, verso 9. Pero quiero hacer algo diferente para aquellos de ustedes que quizás esta va a ser la primera vez que van a escuchar las porciones de Jucat y de Balak. En años anteriores tengo videos grabados en YouTube que hablan extensivamente de ambas porciones, de Jucat, de la ceremonia de la vaca roja, también de Balak, de Balaam. Así que no vamos a leer las porciones como hacemos otras veces, sino que quiero dialogar sobre lo que dice las escrituras apostólicas respecto a dos sucesos que ocurren dentro de las dos porciones de esta noche. Así que vamos a pasar más tiempo en las escrituras apostólicas que en la Torá. Como dije, hay de estudios anteriores información al respecto y también pueden encontrar estudios del More Rico y del Pastor Suaste, el Teshuvah. Hay muchos videos de estudios anteriores, así que lo que quiero hacer es, si pueden ir si usted tiene su Biblia, vayan por favor al capítulo 21 de la porción Jucat, capítulo 21 de la porción Jucat. Y sabemos que Jucat es el plural de Jok, que se puede traducir como ordenanza o como un decreto, que es algo que Hashem ha ordenado, que para nuestra lógica no tiene sentido, pero para la lógica divina sí tiene sentido. Y es algo que tenemos que hacer, aunque no lo entendamos. Eso es un Jucat o un Jok. En el capítulo 21 quiero compartir con ustedes sobre la serpiente de bronce y vamos a leer los versos 4 al 9 del capítulo 21. Capítulo 21, verso 4 al 9 dice: recuerden que en todo este tiempo que han estado en el desierto, el pueblo de Israel, han habido rebeldías, han habido murmuraciones, han habido quejas, que a pesar del tiempo que ellos pasan en el desierto, Egipto realmente como que no salió de muchos de ellos. Y siempre hubo quejas en contra de Aarón y de Moisés, pero sabemos que realmente las quejas son en contra de Hashem. Y aquí, después de otra situación, en el verso 4 dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Todavía están con lo mismo, después de casi 40 años. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, hablando del maná. Pan que Hashem mismo proveyó del cielo, que nunca les faltó en esos 40 años. Ellos dicen que es un fastidio. Pan tan liviano, pero cuando uno lo lee en el hebreo da a entender que lo comparan como con excremento de un caballo. ¿Qué? O sea, algo, es como si usted, imagínese, usted con mucho amor hiciera una comida y su esposo le dijera algo así. Bueno, yo primero le tiro con la olla.
después con el plato, y lo hago comérselo del piso. ¿Verdad que sí? Okay. No están escuchando lo que están diciendo ahí detrás, que por eso estoy soltera, ¿ves? Verso 6. Y Hashem envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, o sea, le pelean a Moisés, pero entonces cuando el padre le envía una situación bien difícil o empiezan a morir, ¿a quién buscan de nuevo? A Moisés. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Hashem y contra ti. ¿Really? Ruega a Hashem que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. De nuevo Moisés ora, intercede. Y Hashem dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora vayan por favor al Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Empezando en el verso 13. Juan capítulo 3, verso 13. Y dice así, aquí está hablando Yeshua. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante, usualmente le citan a uno Juan 3:16, pero no están leyendo al principio lo que dice antes, porque Yeshua dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si Yeshua mismo se compara con la serpiente que Moisés levanta en el desierto, tenemos que entender por qué. O sea, por qué de todo lo que está ahí en esa porción de Jucat, Yeshua menciona esto. Primero que nada, ¿cuál es la relación entre la serpiente y el Mesías? En el hebreo la palabra Nahash es la palabra que se traduce como serpiente, la palabra Nahash. Y tiene una gematria. Recuerden que gematria es el estudio de las palabras hebreas en términos de su valor numérico. Y lo que hacen los estudiosos es que toman las palabras que tienen un mismo valor numérico y encuentran la relación entre ellas. Así que la palabra Nahash, que es lo que se traduce como serpiente, tiene un valor de 358. Un valor numérico de 358. Y da la causalidad
que Mashiach, Mesías, también tiene un mismo valor numérico de 358. Por lo tanto, los comentaristas dicen que esa Nahash que levantó Moisés en el desierto es Mashiach. Entonces Yeshua trae a colación eso porque él mismo dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y los comentarios dicen que puede referirse a varias cosas. Número uno, puede ser que signifique Yeshua está diciendo ahí cómo él va a morir. Porque recuerden que él lo levantan o lo cuelgan de un madero. Así que puede ser que ese levantamiento de la serpiente sea como Yeshua cuando fue levantado y fue puesto en un madero. También puede ser lo que dice en Isaías 52:13. Vaya a Isaías capítulo 52, verso 13. Isaías 52, verso 13. Dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Quizá refiriéndose también, así como la serpiente fue levantada, que Yeshua fue levantado, puesto en un madero. Habla Isaías. Pero ¿cuál es la importancia de que Yeshua también se compare con esta serpiente que es puesta en un asta? Recuerden que las serpientes en el antiguo Medio Oriente, en la cultura, en el contexto cultural, significaba varias cosas. Entre ellas, la serpiente era vista como una protección. Recuerden que en Egipto el faraón, usualmente el faraón, tenía una serpiente en su corona, lo que usaba en su cabeza, porque veían que la serpiente podía ser vista como protección. También puede ser vista como fertilidad, teniendo que ver con fertilidad. Y por último, la serpiente también podía verse como algo que daba o traía sanidad. Y ustedes saben que el símbolo de la medicina es un asta con una serpiente alrededor y a veces le tienen dos alitas. Ese es el símbolo de solamente medicina, paramédicos, cosas que tienen que ver con salud. Sabemos que en Yeshua encontramos las tres cosas. A través de él tenemos sanidad. Tenemos sanidad. Número dos, a través de él también tenemos protección. Y en términos de fertilidad, sabemos que aunque Yeshua no tuvo hijos biológicos, sabemos que la semilla del Mesías ha producido generaciones y generaciones, que es lo que va a llenar el reino de Hashem. Por el ser puesto en un asta, tenemos que entender qué significa eso. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que había un pilar de fuego durante la noche y una columna o un pilar de nube durante el día? Era entendido que cuando un pueblo salía triunfante y salía en libertad, levantaban una antorcha o levantaban algo, y según ellos que iban caminando con esa antorcha, todo el que los veía sabía que ese pueblo acababa de salir de una victoria a una libertad. Yeshua, cuando es levantado en el madero, él también representa una victoria, representa un triunfo y una libertad. ¿Y cuál es la libertad que obtenemos a través de Yeshua? Él mismo lo dijo. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el propósito de Yeshua
morir y ser puesto en un madero, levantado en un madero, como fue esta serpiente, era para dar vida eterna, porque aquellos que estaban mirando, los que fueron mordidos por la serpiente, cuando miraban a la serpiente en el asta, eran sanados. Y no es que la serpiente tuviera ningún poder, sino que era el creer que Dios le había dicho a ellos a través de Moisés que todo aquel que mirare a la serpiente será sano. De igual manera en Yeshua, no es el madero lo que da salvación. Es más, realmente ni siquiera es Yeshua, sino que el Padre a través de Yeshua usa a Yeshua como el medio para dar vida eterna a aquel que cree. El propósito aquí, fundamental aquí, es creer. Así como aquellos creyeron en el desierto, cuando era levantada la serpiente de bronce, que quedaban sanos, todo aquel que mira a Yeshua en fe tiene que creer en la promesa del Padre de vida eterna. Pero es aquel que cree, porque el que no cree no obtiene nada. Por lo tanto, Yeshua en ese madero, así como esa serpiente, es para traernos a una libertad de la muerte, porque la muerte era algo que hasta ese momento no había podido ser destruida. Y el Padre, porque Yeshua pudo haber muerto, pero si no resucita, aquí lo grande de Yeshua fue que el Padre lo resucitó y le dio una honra, un honor más grande al que tenía antes de venir a la tierra como Salvador. Y así como con aquella serpiente las personas tenían una restauración física, en Yeshua tenemos una restauración espiritual y física, porque estamos mirando hacia una eternidad donde la muerte no nos puede detener. La muerte no nos puede detener. Es interesante también que en el hebreo la palabra para un asta o un estandarte, ustedes saben que cuando el pueblo de Israel estaba alrededor del tabernáculo, cada tribu tenía un estandarte y eso era lo que lo identificaba a ellos. Cuando salían a guerra, ese estandarte tenía que ser levantado para saber exactamente dónde estaba cada tribu. Cuando hay guerras en otros lugares, también se tiene una bandera. Usted sabe que si usted estaba en una unidad específica en la Fuerza Armada, esa unidad tiene su bandera. Es interesante que estandarte o asta en el hebreo también se puede traducir como nes. Y nes se puede traducir como milagro. O sea que lo que ocurrió con la serpiente en el desierto en un asta fue un milagro, porque ocurrió algo que no era esperado. ¿Cómo es posible que lo que te está dando muerte a la misma vez te dé vida? En Yeshua, todo aquel que no cree en Él, no cree en lo que Él ha hecho y no cree en la promesa que el Padre dio a través de Yeshua, si no cree en Él, van a tener muerte y muerte eterna. Pero aquel mismo que si no crees en Él, por Él proviene la muerte, también proviene la vida si crees en Él. Y el estar Él en un madero, resucitar, es un milagro que solamente el Padre podía cumplir a través de Yeshua. Por lo tanto, así como esa serpiente, Yeshua es levantado y ocurre un milagro que es el milagro de vida eterna a Él resucitar. Pero ¿qué sucede? Con el pasar del tiempo, esa asta con esa serpiente se convirtió en un ídolo. De tal manera que el rey Ezequías tuvo que destruirla porque el pueblo de Israel estaba hasta ofreciendo, le traían sacrificios. O sea que la idolatría es algo que lamentablemente estaba todavía arraigado en el pueblo de Israel, y no solamente en el pueblo de Israel, muchas personas todavía aún hoy día lidian con eso de idolatría. Si usted va por favor a Segundas de Reyes,
vayan a Segundas de Reyes, capítulo 18. Segundas de Reyes, capítulo 18, verso 4. Y aquí recuerden que el rey Ezequías es un rey de Israel, uno de los pocos que eran justos y rectos. Y trajo unas reformas al pueblo de Israel. Segundas de Reyes 18. Vamos a comenzar con el verso 3, hablando de Ezequías. Fue uno de los últimos reyes justos de Israel y que trajo reforma. Trató de eliminar la idolatría que existía en el pueblo. Ezequías también es comparado como un Mesías. En el verso 3 del capítulo 18, Segunda de Reyes, dice: hizo lo recto ante los ojos de Hashem, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Aquí hablando de Ezequías. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Recuerden que los símbolos de acera es usualmente madera, árboles, ídolos que eran hechos de árboles y hacían cultos de fertilidad bajo los árboles. Hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Nehushtan, que significa serpiente de bronce. Por lo tanto, el pueblo de Israel, Ezequías tuvo que, imagínense, después de tantos años, que Ezequías viene siendo uno de los últimos reyes de Israel, desde que está en el desierto, que fue levantada esa serpiente, hasta ese tiempo en que Ezequías viene a deshacerse de esa asta con esa serpiente, porque ya a ese punto el pueblo le quemaba incienso, la tenían por ídolo. Pero tampoco nos vayamos muy lejos. Ustedes saben que lamentablemente el crucifijo, muchas personas aún el crucifijo lo idolatran. Cuando nosotros veníamos de Ecuador, en el aeropuerto había un grupo de jóvenes que iban a salir a Berlín en una competencia de olimpiadas especiales. Y recuerdo que al frente de nosotros había una familia y le están hablando a la niña, a la muchacha, como dándole ánimo, lógico, se está despidiendo su familia. Estamos en Panamá, ¿verdad? En Panamá era que estábamos ya en el aeropuerto, en Ecuador. Estamos todavía en Ecuador. Y lógico, hay tremenda fiesta porque van esos jóvenes a Berlín a competir. Y están las familias pues llorando y abrazándole. Y todos le están haciendo lo mismo. Cogen una manita, le hacen la cruz y un beso. Le hacen la cruz y un beso. Le hacen una cruz y un beso. Como si esa señal tuviera algún poder. De nuevo, se idolatran cosas que en vez de creer en aquel que da la salvación, que la da gratuitamente, que lo que hizo el trabajo, porque no es el madero lo que nos da salvación. Y en muchos sitios usted va, bueno, íbamos, hay sitios en que tienen un crucifijo y tienen un Cristo, vamos a decirlo, un Cristo puesto, crucificado. Hasta donde yo sé, mi Mesías está bien vivito, resucitado y sentado a la diestra del Padre, no está muerto. O si no es un crucifijo con un Cristo, es el crucifijo solo. Y mucha gente tú los ves que lo besan o entran a una iglesia y le besan. De nuevo, eso es idolatría. Igualmente como hacían con la serpiente de bronce, las cosas no han cambiado. No ven lo que está detrás, el mensaje verdadero detrás de eso. Y aún hoy día, el judío no soporta ver una cruz, porque ustedes saben que en el nombre de la cruz, tanto judío que fue asesinado.
Y tenemos que entender que la crucifixión fue el método más torturoso y peor, reservado para lo peor de lo peor de lo peor de la sociedad, y fue perfeccionado por el romano. Por lo tanto, en sí la cruz es un símbolo de vergüenza, de humillación. Y nuestro Mesías se humilló lo más bajo posible, sufrió la muerte más deshonrosa, más dolorosa. Y con todo y eso, no es eso, sino que fue resucitado, sobrevivió, sobrepasó, eliminó la muerte para que nosotros tengamos vida eterna cuando llegue ese momento. Por lo tanto, no es el madero, no es la cruz, no es el asta, no es la serpiente, sino el Mesías, por quien a través de él el Padre nos ha dado vida eterna. Si vamos a adorar, adorémoslos a él, no a cosas que realmente, como una serpiente o un crucifijo, no tiene nada que ver. Por lo tanto, si Yeshua menciona esto mientras él está en vida, y esto queda registrado en el Evangelio, es porque es bien importante. Porque de nuevo, Nahash tiene la misma gematria que Mashiach. Por lo tanto, esa serpiente que fue levantada en el desierto era un símbolo de lo que iba a ser el Mashiach en el futuro. Vayamos ahora a la porción de Balac. En la porción de Balac, recuerden que Balac es el nombre del rey de Moab, quien envía a buscar a Bilam, que es un profeta, pero es un profeta pagano. Es un profeta que trabajaba por dinero. El que lo quería que viniera a hacer sus magias, tenía que pagarle. Porque por eso ellos vienen a buscarlo para que vaya donde Balac, el rey de Moab, porque el rey de Moab, Balac, quiere maldecir al pueblo de Israel, porque los ve que están cercanos a Moab y le tienen terror. Él le tiene miedo de que sean destruidos como fueron destruidos otros pueblos por el pueblo de Israel. Vayamos a Números capítulo 22. Del verso 4 al 20 dice: Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey y la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Buen pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, en otras palabras, con un pago para Balaam. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: Reposar aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Hashem me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y mucha gente se cree que porque él habla con Hashem, que él es profeta de Hashem. De nuevo, al menos que uno lo lea en el hebreo, usa términos con Balaam que no se usan con ninguno de los profetas de Israel. Porque él no es un profeta de Hashem. Pero por la posición que él tenía, su trabajo, él conocía todos los dioses de todas las naciones, y de acuerdo al Dios de la nación, era que él se dirigía a ese Dios. Y él sabe que Hashem es el Dios del pueblo de Israel.
Y por eso menciona a Hashem, pero no es porque sea profeta de Hashem. Es un profeta pagano que recibía dinero por hacer sus adivinanzas, sus hechicerías y todo lo que le pidieran a aquellos que le están pagando. Porque otra cosa que tenemos que entender que en el contexto cultural la magia era algo bien grande en este tiempo. La magia era bien importante porque ellos creían que con la magia podían manipular no solamente a los dioses, sino también a los hombres. Y vino Dios a Balaam, verso 9, y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, había enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Usted sabe que lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Hashem no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor: te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. En otras palabras, si esperaba una cantidad, yo te voy a dar más de esa cantidad. Y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Hashem mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Hashem. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieren para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y se han leído la porción, y es una porción que hemos estudiado en otras ocasiones. Sabemos que Balaam trata de maldecir, viene y manda a pedir 7 altares con 7 bueyes y 7, o sea, una ofrenda, unos sacrificios costosos. Pero él dice, él se separa de esos altares y se va. Unos dicen que trataba de leer las maldiciones, lo que iba a decir, por el vuelo de los pájaros, que es una forma de adivinación. Otro era por la forma de las nubes. Otro era porque él tenía un tipo de, como decir, báculo o lo que usan los brujos, como esas varitas que usan para hacer magia. Abracadabra y toma la cabra. Y nada, ¿qué sucede? Él trata 3 veces y 3 veces lo que sale es bendición, y llega el momento en que Balac está enojado con él y dice: te he llamado para que maldiga, lo que hace es bendecir a este pueblo, ¿qué te pasa? Y él sigue diciendo pues que lo que no puede hablar, lo que Hashem no le diga. Y llega un momento en que la última vez que él sube y habla, esta vez es una visión que recibe diferente a las otras, porque en las otras él estaba tratando de adivinar. Aquí no, aquí dice que Hashem le abrió los ojos y profirió, lo que salió de su boca era realmente, no tan solo, imagínense que parte de lo que él dice, lo decimos en cada Shabbat, el Machovu. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, porque de donde él está, ve todo el pueblo. Por lo tanto, y habla del Mesías y habla otras ciertas cosas que sabemos que se llevan a cabo, pero él no puede maldecir y termina yéndose. Pero ¿qué sucede? Sabemos que él sigue su camino y supuestamente no puede hacer nada de lo que le dice Balac. Vayan al capítulo 25. Capítulo 25 de Número. Y dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses.
Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. O sea, le fue peor. Y Baal, recuerden que Baal es el dios cananeo, que se le conoce como el dios de tormenta porque tiene que ver con la lluvia y tiene que ver con fertilidad. Y dice, y el furor de Hashem, y Peor es porque es el lugar que está, se llama así Peor. O sea, Baal, el dios de Peor. Y realmente le fue peor. Dice, así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Hashem se encendió contra Israel. Y Hashem dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Hashem delante del sol, y el ardor de la ira de Hashem se apartará de Israel. Así que los príncipes aquí funcionan como jueces y como para ejecutar el castigo. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que aquí viene un individuo y trae una madianita, y lo que de nuevo en el hebreo se entiende que levantan una tienda cerca del tabernáculo de Hashem, y ahí se meten a cometer culto de fertilidad, inmoralidad sexual, comer de los sacrificados de los dioses de Madián y de Moab, o sea, en las mismas narices de Hashem. Verso 7. Y lo vio Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. 24,000. Vayan a Números 31, verso 16. Número 31, verso 16. Porque recuerden que luego el pueblo de Israel, va a hacerle guerra a Madián por lo que ha ocurrido. Pero cuando ellos vienen de regreso, en vez de matar toda la gente, dejan las mujeres vivas. Verso 15. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Hashem en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Hashem. En otras palabras, antes de Balaam irse, le dijo a Balac, yo no los puedo maldecir, pero tú sabes cómo ellos mismos se van a maldecir. Envíale a todas esas nenitas lindas que tú tienes ahí, que vayan al campamento para que como tú veas cómo seducen a los hombres, y ellos se van detrás de ella, van a fornicar, van a comer de los sacrificios a sus dioses, y ellos mismos se van a maldecir, y Dios con ellos los va a castigar. Porque Balaam se llevó su dinerito. Usted sabe que antes de que él se vaya, una burra, Dios le abre la boca para que le hable al profeta. La burra era más profeta que el mismo profeta. Y él está tan enfurecido con ella porque el animal está viendo el mensajero de Hashem que quiere detenerlo, porque en su corazón él va con la intención de cobrar dinero por maldecir. Y la burrita está huyendo del mensajero o del ángel porque ve el ángel con la espada desenvainada. Y trata de esquivarlo 3 veces. Y sabemos que Balaam se enoja y le da 3 veces a la burra. Y Hashem le abre la boca al animalito y dice, ¿por qué me das 3 veces cuando yo te he sido infiel y no he hecho lo que tú quieras? Y él se pone a pelear con ella. Está tan enfurecido que ni cuenta se da que la burrita ha hablado.
Por si acaso, ¿de dónde sacan el concepto de Shrek? Del burrito, del donkey de Shrek que habla. Por lo tanto, ni viendo eso, ni escuchando esa burra hablar, él sigue siempre con la misma intención. Y cuando antes de irse, porque recuerden que él no pudo maldecir al pueblo, le dice a Balac, ellos mismos se van a maldecir si tú simplemente dejas que todas esas nenitas entren allá, los seduzcan y ellos mismos van a cometer inmoralidad sexual, comer de los sacrificados, adorar a Baal al lado de la tienda de Hashem, que ni siquiera fue sitio lejos, sino cerca. Y sabemos que el castigo fue que murieron 24,000 personas. Pero ¿qué es lo importante de esto en términos, otra cosa que es, de la cual es hablada en las escrituras apostólicas con respecto a Balaam? Vayan a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 15. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 15. Y el capítulo 2 de Pedro está hablando sobre falsos profetas y falsos maestros. Y te da una serie de características de estos individuos. Vamos a empezar con el verso 12 para dar contexto. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, o sea que muchas veces están dentro de la misma comunidad. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. ¿Cuál es el camino recto? La Torá. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Imagínense el efecto de este individuo, que aún Pedro está hablando todavía de Balaam. Pero ahí no se queda. Vayan a Judas o Judá. Judas es un solo capítulo, es cortitito. Vayan al verso 11. Judá, verso 11. También aquí hablando de falsos maestros, falsas doctrinas. Judá está antes de Apocalipsis o de Revelación. Una página antes. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Fue el primero en asesinar. Asesinó a su mismo hermano por celos. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Casi nada. Los tres mosqueteros de... Peor de lo peor. Caín, asesino. El primer asesino. ¿Tú sabes lo que te recuerden toda la vida porque fuiste el primer asesino? Y no tan solo el primer asesino, asesinaste a tu propio hermano.
Balaam, sigue corriendo Balaam en las bocas de... Por lucro, hizo que el pueblo pecara dando consejo a Balac. Y perecieron en la contradicción de Coré, el rebelde que lo tragó la tierra. Y sigue diciendo, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Por ahí no nos quedamos. Vayan a Apocalipsis. Revelación, capítulo 2. Verso 12 al 17. Recuerden que el libro de Revelación, las cartas a las 7 congregaciones que están en Asia Menor, son cartas basadas en el pacto y son una demanda. Si usted no lee las 7 cartas entendiendo que es una demanda de parte de Hashem por el rompimiento del pacto, usted no va a entender y va a inventarse una de pajaritos preñados que ninguno de ellos va a volar. Un mensaje a Pérgamo. Primero que nada, usted lo que tiene que hacer es buscar qué había en Pérgamo, que Hashem tiene que enviarle una palabra a través de Yeshua y a través de Juan. Pérgamo era parte de Asia Menor. Era una ciudad famosa y próspera, aliados a Roma. Y porque eran tan, en Puerto Rico le dicen lambeojo, estaban detrás de los romanos con mucho, ay, sí, esto, aquello, ¿dónde pongo? La, obtuvieron el favor de Roma. Pero también había ahí algo que aquí en la carta mismo lo dice, el trono de Satán. Y vamos a ver qué es eso, porque mucha gente se inventa de nuevo pajaritos preñados, no sé lo que es. También había culto a Asclepio o Esculapio, que era el dios de la sanidad, dios sanador. Y el símbolo de ese dios sanador era la serpiente. También había un altar a Zeus, y Zeus era visto como el dios salvador. Y algo con respecto a Roma, es que ellos tenían lo que se llama derecho de dar o quitar la vida. Pena capital. Por el gobierno romano era simbolizado por una espada. Ahora vamos a leer lo que dice la carta. Y escribe al mensajero de la congregación en Pérgamo. Como son aliados de Roma, y Roma tiene una espada que es para dar muerte o vida a quien le dé la gana, Yeshua que dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. No una espada física, su palabra, el poder de su palabra. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás o del adversario, y ese Satanás no lleva mayúscula. Recuerden que lo único que significa es adversario. Donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí hay varias opiniones que quizás piensan que es referencia al trono o al culto a Asclepio, o el altar a Zeus, pero lo más probable se refiere al emperador. El culto imperial era algo bien grande en Pérgamo. De tal manera que Pérgamo fue de las primeras ciudades que levantó
un templo a César Augusto y tenían que rendirle sacrificios a César. Ese era su templo. Ahí iba la gente porque Pérgamo era muy, como dije, favorecía a Roma y Roma los favorecía a ellos. Así que el culto imperial era algo bien grande. Y recuerden que los emperadores, sobre todo los últimos tres, que fueron Calígula, creo que Dionisio, algo así, y Nero, fueron de los peores y que hicieron mucha persecución a los cristianos. Tan es así que conforme a las leyes de Roma, los emperadores eran considerados divinos una vez habían muerto. Se le hacían, los trataban con divinidad, y como cuando a los santos le dan santificación después que mueren, los canonizan. Pues sí eran con los emperadores en Roma. Pero lo que fue Calígula, Nerón y Dionisio, creo que es Dionisio, algo así. Ellos querían el culto antes de morir. Querían ser vistos como dioses antes de morir. Nerón fue uno que mataba a los cristianos y los empalaba y los usaba de antorchas. Los quemaba. Muchas veces los quemaba vivos. Porque a veces no siempre morían inmediatamente que los empalaban, sino que los encendía y los usaba para alumbrar las calles. Y así sucesivamente, de los más crueles. Pero ellos tenían, Dionisio fue uno que quiso que hubieran templos dedicados a él, que le sacrificaran a él, que lo llamaran Señor y Dios. Por lo tanto, el culto imperial era algo bien, bien grande en este momento, en este tiempo, cuando las cartas salen a las congregaciones. Y el trono de Satanás no es otra cosa que el trono o el templo levantado a César. Imperio, culto imperial. Y dice, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Todavía Balaam sigue rodando hasta Apocalipsis. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Gracias. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Doctrina de Balaam. En medio de una congregación a la cual Yeshua mismo le está enviando palabras por medio de Juan. Que tienes ahí en la misma congregación a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea, son los mismos dentro de la congregación poniendo tropiezo. Que comen cosas sacrificadas a los ídolos y cometen fornicación. Ellos saben quiénes son. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, que da a entender que también tenía que ver con culto o inmoralidad sexual. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ellos dicen tener una espada para poder matar y dejar con vida a quien le dé la gana. La mía es más grande. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es interesante que también para ese tiempo de los emperadores tenían la costumbre de poner piedrecitas blancas en los templos de César, a César. Entonces, cosas que ellos conocen, con el sentido pagano, Yeshua viene y se los revierte, se los cambia. Por lo tanto, tenemos dos incidentes en estas dos porciones en las cuales sigue trayendo cola, como decimos nosotros, en las escrituras
apostólica. La serpiente de bronce, que no es otra cosa que el Mashiach, y Balaam, profeta falso, que sigue esa doctrina, que sigue esas enseñanzas aún dentro del mismo pueblo de Hashem. Por eso hay que tener mucha precaución. Y no se le puede dar oído a todo el mundo, porque por fuera se ve muy santo. Por fuera se ven muy, o a veces hasta te hablan bonito y te oran bonito, o te cantan bonito, whatever. Pero sus corazones son como el de Balaam, que lo que busca es destruir de adentro mismo, para destruir la congregación de Hashem. Por lo tanto, seamos sabios. Para eso está el Espíritu Santo, mi gente. Para discernimiento. Pero si usted no pasa tiempo con el Espíritu, si no pasa tiempo con la palabra, si no pasa tiempo conociendo la verdad, no va a poder reconocer el que es falso. Hoy día esto sigue, esto no ha cambiado. Que es lo que yo le digo a Rico. Rico se vuelve un 8. Cada vez que oye a alguien decir algo y le da un coraje y pelea. Nada nuevo. Lo importante es que tú te mantengas. Lo importante es que tú se le seas fiel a aquel que ha sido fiel siempre. Lo importante es que tú sepas cuál es la verdad. Y Yeshua es esa luz que nos deja ver la verdad, que elimina y separa las tinieblas. No permita que hayan tinieblas en tu vida. No permita que haya caos en tu vida. No permita que nadie venga a quitarte lo que Hashem te ha dado por medio de Yeshua. No es fácil, pero no es imposible. El propósito es mantenerse fiel y leal a aquel que también es fiel y leal a nosotros. Si nosotros lo somos por parte del pacto, Él también tiene que cumplir lo que le corresponde a Él para con nosotros. Yo prefiero a que aquí hayamos los poquitos que habemos y no que esto esté lleno de gente, porque no es cantidad, es calidad. Corazones sinceros, como dice América, los caras se ven, pero corazones no. Aquel es el único que sabe los corazones de cada individuo. Pero para eso de nuevo está el Espíritu Santo, para darnos discernimiento, entendimiento y mantener un balance entre la Torá y lo que el Espíritu nos enseña. No podemos descartar una cosa de la otra. Y hoy día, cada vez, mientras más se acerque la venida de Yeshua, más se levantan en contra del camino recto. Más se levantan, es más, y muchos están dejando este camino o están volviendo de nuevo para el otro campamento, otros niegan a Yeshua por completo. Usted asegúrese de dónde usted está parado. Porque cuando vengan los vientos, las tormentas, las inundaciones, asegúrese que usted está parado en la roca que lo sostiene y que no lo va a soltar. Si quería traer a colación esas dos cosas, esos dos eventos, porque aún con esas cosas el pueblo de Israel, las congregaciones mesiánicas del tiempo de Juan y de Pedro y de Judá, estaban lidiando con eso. ¿Okay? Así que espero que hayan aprendido algo, que les haya servido de algo. Pero eso no significa que no se leen las dos porciones. Si no las han leído hasta ahora, tienen hasta mañana, antes que termine el Shabbat, de leer. Es importante que leamos. Aunque no entendamos, es importante que leamos, porque eventualmente, como sé que muchos de ustedes que están aquí, que llevan poco tiempo con nosotros, pueden ver la diferencia cada año que uno estudia y uno aprende. Por lo tanto, no nos cansemos en hacer lo recto. Así que vamos a dar un tiempito, unos minutos para alguna pregunta o comentario que tengan. Déjame abrirle aquí para que puedan, si tienen alguna pregunta. ¿Aquí ustedes tienen alguna pregunta?
Están dormidos. Es que comieron tanto que se les ve las caras. Pasa que no le están viendo las caras como yo le veo. Pero, ¿alguna Pastora, pregunta? Sí, Shalom, Shalom, buenas noches, Verónica Ríos. sí. Em, a ver, ya me surgió una duda. Ajá. Entonces, en Apocalipsis, mm, en 2:17, la piedrecita blanca, en Ujú. donde está escrito el nombre, ¿eso es culto imperial? No es que sea culto imperial, porque recuerda, en aquel tiempo era usado como culto imperial, pero Yeshua viene y lo cambia. Ah, O sea, ok, Yeshua viene y le da otro sentido. ok. ¿Ok? Que va a ser unas piedrecitas que él solo puede dar y él solo sabe el nombre nuevo, porque recuerda que cuando se da un nombre nuevo, un cambio de estatus, te está elevando. Por lo tanto, a quien reciba esa piedrecita blanca con un nombre nuevo, significa que está siendo elevado su estatus. Y aún cuando, bueno, dicen es que Yeshua te puede cambiar el nombre. ¿Perdón? Muchas veces en el otro campamento, no, bueno, yo recuerdo que dicen es que Yeshua te puede cambiar el nombre. Bueno, sí, cuando cambia el nombre, yo sé de personas que Yeshua viene y les da un nombre hebreo, ejemplo, porque ese cambio de nombre significa un cambio en estatus, en El cambio en tu cambio de vida estatus. espiritual, en ti hay un cambio y él te da un nombre que va a corresponder con ese cambio en tu vida. Okay. Ok. Porque siempre los cambios de nombre representan una elevación. Por ejemplo, cuando Ah, Abraham fue cambiado exacto. a Abraham, Sarai, Sarai fue cambiado a Sarai, Sarai. Sara, eh, Josué a Yehoshua, A eh, Israel, Jacob. Jacob a Israel. Exacto. Ujú. Si estudias bien, estaban en el mismo José, aunque le dieron un nombre egipcio, significaba una elevación. Él fue elevado como, también tengo batería ahí para buen rato. Ajá. Fue elevado segundo en comando a Faraón. Por lo tanto, siempre los cambios de nombre significan un cambio en estatus. O sea, un cambio para elevación, para honor. Y ahí entra la espera, Sí, una de las esperas. sí, Ajá, sí. Ay, gracias, a pastora. tu orden. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? ¿Alguien? No sé si está alguien hay conectado en Facebook, ¿alguien? Sí. Ok. Pastora, Sí. en el número 25, el fines es el mismo Pinjas. Pinjas, lo que pasa es que lo traducen en fines y es incorrecto, es Pinjas. Ok, Sí. No sé dónde rayos sacan fines, yo creo que fue una transliteración de la P y la pusieron Fey en vez de Pei. Pero es Pinjas, el nombre correctamente es Pinjas. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Eh, Estoy hablando sola. ah, Pinjas, sí, yo decía, ay, no es que yo, Pinjas, me viene ahorita a la mente en el templo uh-huh. que había, es otro, ¿verdad? No era el sastre, Sí, es otro, sí. Porque el templo no estaba establecido cuando este Pinjas aparece. este, Recuerdan que ellos están en el desierto, pero el Pinjas del templo me parece que tenía que ver con la vestimenta. Era que era guardaba sastre. la... Sí, era sastre. Pero no es Ujú. otro, es otro. Así que yo dije, ay, ¿cuántos años ya pasaron y No, seguía no, no, vivo? no, no. Sería casi, no, 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 chacha. ¿Cuántos años? Demasiado, demasiado, siglos. Así que no, Así es. son diferentes. Gracias, amado. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Nadie. Ok, mis hijos, pues entonces mañana Shabbat tenemos Minja a las 4 de la tarde. No va a haber Shaharit porque el Pastor Vargas se encuentra en Puerto Rico. Recuerden que él está
en asuntos del funeral de su mamá, así que manténganlo en oración por eso. No tenemos Shaharí mañana, pero sí tendremos servicios de Minjá a las 4 de la tarde, Dios mediante. ¿Okay? Así que muchas gracias por su atención. Apocalipsis, alguien escribió aquí Apocalipsis, no sé. Ok. Así que mañana, Dios mediante, Minjá a las 4 de la tarde. Sigan celebrando su Shabbat, estudien y lean las parashá, que es importante que estudien. Y de nuevo, los otros años he hecho estudios de Jucat y de Baalak, así que los pueden ver. También tengo un estudio referente al término Satanás, así que también todo eso está en YouTube y también está en Teshuva. ¿Qué, mis hijos? Si no hay nada más, pues entonces sí. Una pregunta en Facebook. Sí. Romina Rivera. Ajá. ¿Por qué Dios hizo rectificación de pacto con Pinjas si su función era guardar el tabernáculo? Esa pregunta es para la porción de la semana que viene. Hablaremos de eso la semana que viene en la porción Pinjas. Y sabremos por qué él hizo ese pacto con Pinjas. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Que mis hijos, de nuevo, Shabbat Shalom. Lourdes. Bueno, Lourdes es Soy Rosario. Sí, Rosario, ¿cómo estás? Bien, pastora. Yo le quería preguntar por qué Balaam siempre habla de Dios, de mi Dios. Porque cuando él está haciendo algo en un pueblo específico, se dirige al Dios de ese pueblo específico. Porque para él todos los dioses eran su Dios. Era su negocio. O sea, si yo voy a maldecir al pueblo de Israel, pues entonces tengo que hablar y dialogar con el Dios de Israel. Si iba a ir a maldecir a los de Canaán, pues entonces su Dios sería Baal. Si iba a Moab, el Dios era Molec. Entonces mi Dios Molec. O sea que dependiendo al pueblo en el cual él iba a trabajar, ya sea para hacer magia, adivinaciones o maldiciones o lo que fuera, él se iba a dirigir al Dios de ese pueblo. Entonces todos los dioses eran su Dios en ese momento. Pero no era porque realmente era su Dios, es que se dirige así porque es el Dios del pueblo de Israel. Pero Adonai le hablaba a él. Sí le hablaba porque él sabe las intenciones que tiene él. Y de un principio le dice, no lo maldiga porque ellos son bendecidos. O sea, de un principio Dios sí le habla. Pero la situación es que cuando le habla a Balaam no es como le hablan los profetas de Israel. Y eso solamente se ve en el hebreo. Los términos que usa con respecto a Balaam, cuando le está hablando, son unos términos que solamente se usa para falsos profetas o profetas paganos. No como los profetas de Israel. Hace una diferencia. Digamos. Sí, una diferencia bien grande. Claro. Ahí está. De Muchas nuevo, gracias, pastora. sí, de nuevo, solamente se ve en el hebreo, no se ve en las traducciones. Los términos que utiliza con Balaam son muy diferentes a los términos que utiliza con los profetas de Israel. Claro. Muchas gracias, pastora. A tu orden. Pastora, Sí. también ahí podemos ver cómo Hashem usa a quien quiere. Si Hashem usa a quien quiere, si usó una mula, que usa un profeta pagano, no es nada. Okay. Ahora, yo espero que no me hagan eso con mi pajita porque entonces me da un yedo a mí. Aquí preguntan, ¿por qué nombre aparece el estudio de Satanás? Se llama Balak y Satán. Balak y Satán. El estudio en YouTube. Pero búsquenlo bajo Dr. Nereida Romero porque van a aparecer otros locos con otras cosas, así que
Yo después cuando suba el video a YouTube pongo los enlaces para que los puedan buscar. Que mis hijos, si no hay nada más, pues entonces me despido. Y será entonces hasta mañana a las 4, si el Señor lo permite. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.